Why did the United States attack Libya, Iraq, Afghanistan, and Yemen? Why are U.S. operatives helping to destabilize Syria? And why is the United States government so intent on taking down Iran, in spite of the fact that Iran has not attacked any country since 1798? And what's next? What are we headed for? When you look at the current trajectory that we're on, it doesn't make any sense at all if you evaluate it based on what we're taught in school. And it doesn't make any sense if you base your worldview on the propaganda that the mainstream media tries to pass off as news. But it makes perfect sense once you know the real motives of the powers that be. In order to understand those motives, we first have to take a look at history. In 1945, the Bretton Woods Agreement established the dollar as the world reserve currency, which meant that international commodities were priced in dollars. The agreement, which gave the United States a distinct financial advantage, was made under the condition that those dollars would remain redeemable for gold at a consistent rate of $35 per ounce. The United States promised not to print very much money, but this was on the honor system, because the Federal Reserve refused to allow any audits or supervision of its printing presses. In the years leading up to 1970, expenditures in the Vietnam War made it clear to many countries that the U.S. was printing far more money than it had in gold. And in response, they began to ask for their gold back. This, of course, set off a rapid decline in the value of the dollar. The situation climaxed in 1971 when France attempted to withdraw its gold and Nixon refused. On August 15th, he made the following announcement. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. This was obviously not a temporary suspension, as he claimed, but rather a permanent default. And for the rest of the world who had entrusted the United States with their gold, it was outright theft. In 1973, President Nixon asked King Faisal of Saudi Arabia to accept only U.S. dollars as payment for oil and to invest any excess profits in U.S. Treasury bonds, notes, and bills. In return, Nixon offered military protection for Saudi oil fields. The same offer was extended to each of the world's key oil-producing countries, and by 1975, every member of OPEC had agreed to only sell their oil in U.S. dollars. The act of moving the dollar off of gold and tying it to foreign oil instantly forced every oil-importing country in the world to start maintaining a constant supply of Federal Reserve paper. And in order to get that paper, they would have to send real physical goods to America. This was the birth of the petrodollar. Paper went out, everything America needed came in, and the United States got very, very rich as a result. It was the largest financial con in recorded history. The arms race of the Cold War was a game of poker. Military expenditures were the chips, and the U.S. had an endless supply of chips. With the petrodollar under its belt, it was able to raise the stakes higher and higher, outspending every other country on the planet, until eventually U.S. military expenditures surpassed that of all other nations in the world combined. The Soviet Union never had a chance. The collapse of the communist bloc in 1991 removed the last counterbalance to American military might. The United States was now an undisputed superpower with no rival. Many hoped that this would mark the beginning of a new era of peace and stability. Unfortunately, there were those in high places who had other ideas. Within that same year, the U.S. invaded Iraq in the First Gulf War. And after crushing the Iraqi military and destroying their infrastructure, including water purification plants and hospitals, crippling sanctions were imposed which prevented that infrastructure from being rebuilt. These sanctions, which were initiated by Bush Sr. and sustained throughout the entire Clinton administration, lasted for over a decade and were estimated to have killed over 500,000 children. The Clinton administration was fully aware of these figures. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Miss Albright, what exactly was it that was worth killing 500,000 kids for? In
In November of 2000, Iraq began selling its oil exclusively in euros. This was a direct attack on the dollar and on U.S. financial dominance, and it wasn't going to be tolerated. In response, the U.S. government, with the assistance of the mainstream media, began to build up a massive propaganda campaign claiming that Iraq had weapons of mass destruction and was planning to use them. In 2003, the U.S. invaded, and once they had control of the country, oil sales were immediately switched back to dollars. This is particularly notable due to the fact that switching back to the dollar meant a 15 to 20% loss in revenue due to the euro's higher value. It doesn't make any sense at all unless you take the petrodollar into account. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Let's take a look at the events of the past decade and see if you see a pattern. In Libya, Gaddafi was in the process of organizing a bloc of African countries to create a gold-based currency called the dinar, which they intended to use to replace the dollar in that region. US and NATO forces helped destabilize and topple the Libyan government in 2011, and after taking control of the region, US armed rebels executed Gaddafi in cold blood and immediately set up the Libyan Central Bank. Iran has been actively campaigning to pull oil sales off of the dollar for some time now, and it has recently secured agreements to begin trading its oil in exchange for gold. In response, the US government, with mainstream media assistance, has been attempting to build international support for military strikes on the pretext of preventing Iran from building a nuclear weapon. In the meantime, they established sanctions which US officials openly admit are aimed at causing a collapse of the Iranian economy. Syria is Iran's closest ally, and they are bound by mutual defense agreements. The country is currently in the process of being destabilized with covert assistance from NATO, and though Russia and China have warned the United States not to get involved, the White House has made statements within the past month indicating that they are considering military intervention. It should be clear that military intervention in Syria and Iran isn't being considered. It's a foregone conclusion, just as it was in Iraq and Libya. The U.S. is actively working to create the context which gives them the diplomatic cover to do what they already have planned. The motive for these invasions and covert actions becomes clear when we look at them in their full context and connect the dots. Those who control the United States understand that even if a few countries begin to sell their oil in another currency, it will set off a chain reaction and the dollar will collapse. They understand that there is absolutely nothing else holding up the value of the dollar at this point, and so does the rest of the world. But rather than accepting the fact that the dollar is nearing the end of its lifespan, the powers that be have made a calculated gambit. They have decided to use the brute force of the US military to crush each and every resistant state in the Middle East and Africa. That in itself would be bad enough, but what you need to understand is that this is not going to end with Iran. China and Russia have stated publicly and on no uncertain terms that they will not tolerate an attack on Iran or Syria. Iran is one of their key allies, one of the last independent oil producers in the region, and they understand that if Iran falls, then they will have no way to escape the dollar without going to war. And yet the United States is pushing forward in spite of the warnings. What we are witnessing here is a trajectory that leads straight to the unthinkable. It's a trajectory that was mapped out years ago in full awareness of the human consequences. But who was it that put us on this course? What kind of psychopath is willing to intentionally set off a global conflict that will lead to millions of deaths just to protect the value of a paper currency? It obviously isn't the president. The decision to invade Libya, Syria, and Iran was made long before Obama had risen to the national spotlight. And yet, he's carrying out his duty just like the puppets that preceded him. So who is it that pulls the strings? Often the best answer to questions like this are found by asking another question. Qui bono? Who benefits? Obviously, those who have the power to print the dollar out of thin air have the most to lose if the dollar were to fall. And since 1913, that power has been held by the Federal Reserve. The Federal Reserve is a private entity owned by a conglomerate of the most powerful banks in the world. And the men who control those banks are the ones who pull the strings. To them, this is just a game. Your life and the lives of those you love are just pawns on their chessboard. And like a spoiled 4-year-old who tips the board onto the floor when they start to lose, the powers that be are willing to start World War III to keep control of the global financial system.
Remember that when these wars extend and accelerate. Remember that. Durante milenios, este ha sido nuestro hogar. Pero, la que hasta ahora ha sido nuestra casa, pronto se convertirá en nuestra cárcel. Una élite criminal, formada por grandes banqueros y propietarios de megacorporaciones, gobierna el mundo desde las sombras. Y están a un solo paso de alcanzar sus más oscuros sueños. 1. Crear un gobierno mundial, dominado por una pequeña élite. 2. Instaurar una moneda electrónica mundial, con el fin de dividir el mundo en dos clases de personas, amos y esclavos. 3. Implantar un chip en cada persona, con su información biométrica, sus datos, y el dinero electrónico que posee, para así conseguir el control absoluto de cada habitante del planeta. 4. Reducir la población drásticamente, para controlarla más fácilmente y administrar mejor los recursos naturales. En definitiva, la élite está a punto de realizar el sueño que todos los grandes criminales han albergado a lo largo de la historia. Conseguir el poder absoluto en la Tierra. Para siempre. Jaque mate a la humanidad. Todo aquel que esté llevando a cabo un seguimiento de lo que está aconteciendo día a día, se estará dando cuenta de que nos encontramos ante una crítica y delicada situación. Una crisis económica que desde 2008 está hundiendo las economías y empobreciendo a los países desarrollados. La aparición de conflictos que enfrentan a las principales potencias mundiales son los asuntos principales que nos hacen ver la más que posible probabilidad de que nos encontremos ante el estallido de un nuevo conflicto global. La guerra en Siria, iniciada en 2011 entre el gobierno sirio y los rebeldes, enfrenta principalmente a Rusia y Estados Unidos, al apoyar Putin a Bashar al-Assad y Obama al bando rebelde. Rusia no está dispuesta a permitir que Estados Unidos y sus aliados invadan Siria, puesto que además de ser Siria un importante aliado de Rusia, Rusia cuenta con una base naval en la ciudad siria de Tartus.
suponiendo de esta forma un importante punto estratégico en Medio Oriente para Rusia. Siria no solo cuenta con el principal apoyo de Rusia. China e Irán son otros países aliados de Bashar al-Assad que no están dispuestos a ver cómo Occidente invade Siria. De esta forma, Rusia lleva tiempo suministrando material bélico al ejército sirio y enviando buques de guerra a la zona, además de estar sumando ahora recientemente apoyo aéreo a las fuerzas de Bashar al-Assad, junto con el envío de tropas por parte de Irán. En el otro lado está la alianza de Estados Unidos y sus aliados, bombardeando territorio sirio y apoyando a los enemigos rebeldes de Assad. Por lo tanto, un choque entre estas potencias, los ataques que se estaban efectuando o una clara invasión terrestre por parte de la Casa Blanca y la OTAN en Siria supondría el empeoramiento de este conflicto, empujando a las principales naciones a entrar y suponiendo el estallido de una guerra a gran escala. Algo similar ocurre con el conflicto en Ucrania. Un conflicto iniciado en el 2014 por la anexión de territorios de esta nación con Rusia, con el consiguiente enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno ucraniano y los rebeldes prorrusos. Desde entonces se ha llevado a cabo una contienda en la que Rusia ha estado enviando tropas, tanques y armamento a los separatistas prorrusos, mientras que la Unión Europea, junto con la OTAN y Estados Unidos, han venido haciendo lo mismo con el gobierno de Ucrania. Se trata de un conflicto más que enfrenta a Estados Unidos y Rusia junto con la Unión Europea y la OTAN. A pesar de no haberse producido aún ningún conflicto bélico, desde el año 2013 la tensión se ha recrudecido entre las dos Coreas, llegándose incluso a la ruptura del armisticio de 1953, por el que se acordaba la no agresión entre ambos países. El régimen norcoreano de Kim Jong-un ha llevado a cabo varias detonaciones nucleares en forma de prueba, no solo como demostración de fuerza, sino como respuesta ante las sanciones económicas de la ONU y por las maniobras de combate que fuerzas estadounidenses y surcoreanas están llevando a cabo en aguas próximas a Norcorea. La reanudación de un conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, con la participación de Estados Unidos en apoyo a este último, sumergiría también en esta guerra a Rusia y especialmente a China, ambos en apoyo al régimen norcoreano. El programa nuclear iraní, con el que el gobierno de Irán afirma querer desarrollar mejoras para la salud, hace que potencias como Israel y Estados Unidos sospechen de tal proyecto, argumentando que el verdadero fin de este programa es el de crear bombas nucleares con las que atacar a Israel o Estados Unidos. De esta forma, Estados Unidos junto con Europa ha estado aplicando sanciones económicas al país iraní para evitar que fabrique esas supuestas armas de destrucción masiva. Toda esta situación está provocando una fuerte tensión, especialmente entre Irán e Israel, afirmando este último estar dispuesto a atacar a Irán para poner fin a su programa nuclear. Todos bien sabemos lo grave que sería que Estados Unidos e Israel invadieran Irán. Rusia y China entrarían a favor de Irán sin dudarlo. Por supuesto, cabe destacar la compleja situación diplomática entre Estados Unidos y Venezuela. La crisis por la que atraviesa el país bolivariano ha hecho que se produzcan sangrientas manifestaciones contra el gobierno de Maduro, siendo este castigado por el gobierno de Estados Unidos con duras sanciones económicas, además de ser catalogado de amenaza para Estados Unidos. De verse Estados Unidos tentado a invadir Venezuela bajo el pretexto de proteger a la población civil, podría desatarse un grave conflicto al que se verían empujadas otras potencias latinoamericanas aliadas de Venezuela, así como también posiblemente Rusia y China. Si ponemos encima de la mesa todos estos conflictos y fuertes tensiones diplomáticas que enfrentan a las principales potencias, junto con la crisis económica mundial que padecemos, veremos que todo esto en conjunto desataría una gran guerra sin precedentes. Pero, ¿por qué deberíamos pensar que nos encontramos ante la mera posibilidad de que estalle un conflicto global, incluso habiendo todos estos conflictos y tensiones? Guerras locales siempre ha habido desde incluso el fin de la Segunda Guerra Mundial, así que ¿por qué dejarnos llevar por el pesimismo y cánticos alarmistas? Sin embargo, las naciones más poderosas del mundo están tomando decisiones que nos hacen ver que se preparan para una inminente guerra mundial.
El gobierno chino, por ejemplo, aumenta sin transparencia su fuerza militar y su expansión por los espacios marítimo-aéreo, multiplicando su presupuesto militar por 4 en 10 años, haciendo que la situación en el este de Asia se agrave cada día con respecto a rivales como Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. China además ha incrementado su importación de arroz en un 400%, pasando por ejemplo de importar 575.000 toneladas de arroz en 2011 a importar 2,6 millones de toneladas en 2012. Pero lo alarmante de esto es que todas estas cantidades de arroz están siendo almacenadas. Además, el gobierno chino ha estado construyendo en los últimos años ciudades de grandes dimensiones, con capacidad para albergar a 64 millones de personas, finalizadas a día de hoy sin estar aún habitadas, construidas además en zonas alejadas de los lugares periurbanos. Por otro lado, Rusia habría construido en el año 2012 5.000 refugios nucleares, aclarándose que son para la población en general ante una posible eventual guerra nuclear como medida preventiva y no para causar temor entre los ciudadanos. También cabe destacar la acción de Europa, habiendo rápidamente diseñado, construido y equipado el llamado Doomsday Seed Vault, bóveda global de semillas. Se trata de un almacén que contiene decenas de miles de variedades de semillas y se supone que las conserva en el caso de eventos de gran envergadura, como una guerra nuclear o alguna catástrofe natural. Rusia, por su parte, está creando además un almacén con el ADN de prácticamente todos los seres vivos de la Tierra y de algunos ya extinguidos, a través de la Universidad Estatal de Moscú. El proyecto busca recopilar ADN de todos los seres vivos para congelarlos y preservarlos, y cuenta con una ayuda económica del gobierno ruso de 194 millones de dólares. Estados Unidos ha estado acumulando decenas de millones de comidas de emergencia y otros suministros y regionalizando sus centros de distribución de emergencia en todo el país. El gobierno además ha comprado casi 2 millones de unidades de munición en los últimos años y el Pentágono ha estado activamente desarrollando y ensayando juegos de guerra para un colapso inminente y consecuentes disturbios civiles. En el aspecto militar, Rusia comenzó una modernización de un sistema misilístico y a producir misiles S-400 Triumph, misiles superficie-aire, siendo emplazados en zonas fronterizas y costeras del país a lo largo del 2012. Vladimir Putin aprobó el 26 de diciembre de 2014 una nueva doctrina militar que contempla a Estados Unidos y a la OTAN como sus mayores amenazas. Putin anunció además el 16 de junio de 2015 el aumento de su arsenal nuclear, incluyendo más de 40 misiles balísticos intercontinentales a su equipamiento, ante la denuncia por las autoridades rusas de un plan de Estados Unidos para desplegar tanques y armas en los estados de la OTAN fronterizos con Rusia. En esta crisis cabe destacar también los numerosos avistamientos de contingentes rusos, así como aviaciones, buques, submarinos en territorio europeo, constatando la gran tensión que hay con Rusia por el conflicto en Ucrania. Hasta aquí algunos ejemplos de cómo las potencias se están preparando para un conflicto inminente, en el que por supuesto se hallan intereses. Estados Unidos, ante esta crisis económica que hace peligrar su economía como primera potencia económica, y ante el progresivo avance de China hacia la posición de primera economía mundial, hacen que el gabinete de Obama se plantee emprender una de las antiguas estrategias de Estados Unidos: la invasión de países para hacerse con sus recursos naturales. Y por esta razón, Estados Unidos posa sus ojos en países como Siria, Irán y Venezuela, países ricos en petróleo y gas, siendo Venezuela la primera reserva de petróleo e Irán la cuarta en el mundo. Estados Unidos bien sabe que necesita hacerse con estas reservas petrolíferas para mantenerse en su puesto de primera potencia mundial, frente al ascenso de China y Rusia, países que tienen importantes acuerdos comerciales con Siria, Irán y Venezuela. Obama sabe que haciéndose con el control de estos países conseguirá continuar en el trono, hundiendo a sus principales rivales. Por su parte, China y Rusia desean destronar a Estados Unidos a través de sus estrategias económicas, haciendo acuerdos con países en sus propias divisas y por tanto no usando el dólar.
Tanto Rusia como China defenderán sus intereses en Siria, Irán, Venezuela y otros países en los que Estados Unidos desea introducir su tentáculo, cueste lo que cueste. De esta forma, ante el estallido de un conflicto global, los bandos quedarían definidos de la siguiente manera. Por un lado, estaría el bando liderado por Estados Unidos, formado por Israel, la OTAN, Japón, Francia, Reino Unido, Corea del Sur, principalmente. Y en el otro bando, liderado por Rusia, estaría China, Corea del Norte, Irán, Siria, Venezuela, Cuba, entre otros. Obama ya ha movido ficha, no solo provocando las conocidas revueltas árabes que ponen patas arriba a los países de Medio Oriente, sino aplicando sanciones económicas a Rusia, Corea del Norte y Venezuela e incitando a provocar conflictos entre las dos Coreas, en Ucrania, en Venezuela, en Siria, procurando salir victorioso de tales guerras con la intencionalidad de que sus rivales se derrumben y haciéndose además con los recursos naturales de sus países. Para ello no debemos olvidar que Estados Unidos está dispuesta a emprender cualquier sucia acción a usar como pretexto para iniciar las necesarias invasiones. Esas sucias acciones, no solo perpetuadas por Estados Unidos, sino también por otras potencias, se han estado empleando desde largo tiempo para así la élite crear un pretexto, a través del cual convencer a la opinión pública de llevar a cabo una posterior medida o decisión, con la que conseguir sus verdaderos objetivos. Si repasamos las hemerotecas de nuestra historia, nos encontramos con autoatentados o ataques de falsa bandera, como por ejemplo el incendio del Reichstag, Alemania, año 1933, un incendio perpetuado por los nazis, pero que fue echado en culpa a los comunistas para así tener Hitler el pretexto de acabar con sus opositores comunistas. Ejemplo de autoatentado también es la Guerra de Independencia de Cuba, año 1898. Por entonces Estados Unidos toma la sucia decisión de hundir un barco suyo, el Maine, y culpárselo a los españoles, para de esta forma tener el pretexto de entrar en la Guerra de Cuba. Rusia tampoco se queda exenta de este tipo de acciones. El incidente de Mainila, año 1939. En aquel entonces, la Unión Soviética necesitaba una excusa para iniciar su deseada invasión a Finlandia. En tal caso, el gobierno de la URSS decidió perpetuar un ataque de falsa bandera, disparando con sus cañones contra su propio pueblo en la región de Mainila, región fronteriza con Finlandia, para posteriormente culpárselo al gobierno finlandés. Los autoatentados más recientes los encontramos en el 11 de septiembre de 2001, en las Torres Gemelas, así como también los atentados en Madrid de 2004 y en Londres en 2005. Y aunque nos cueste creerlo, estas operaciones son también autoatentados o ataques de falsa bandera para justificar posteriormente las invasiones a países de Medio Oriente como Afganistán e Irak, o para seguir convenciendo a la opinión pública de la necesidad de estar en Medio Oriente para combatir a esos supuestos terroristas. Unos terroristas que curiosamente fueron creados y auspiciados por aquellos mismos que ahora les dan caza. I think if we walked away from this, didn't give them money today, it would be worse for us from a security standpoint. I do. We're building a relationship that just did not exist. I said in our last trip when you were with me that we had a huge trust deficit, in part because the United States had, to be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after. La misma suerte corre el grupo terrorista ahora de moda ISIS o Estado Islámico, grupo proveniente de Al-Qaeda, cuya financiación viene principalmente de Estados Unidos y de países de Medio Oriente aliados de la principal potencia. La creación del Estado Islámico tiene la pretensión de aumentar la inestabilidad y el caos ya previamente provocado por Occidente, con la propulsión de las revueltas árabes de 2011 en Túnez, Libia y posteriormente Siria, para así tumbar a los gobiernos de estos países y hacerse con sus recursos. Ha quedado constatado el financiamiento de tales revoluciones e inclusión de mercenarios en estos países, formando los llamados ejércitos rebeldes a los que tanto armamento se les ha sido suministrado por Europa y Estados Unidos, que luego pasaría a manos de yihadistas. Esta estrecha relación entre mercenarios y yihadistas
viene precisamente de una compañía encargada de entrenar y ofrecer mercenarios a los gobiernos que deseen contratar para sus actividades. Una compañía que curiosamente se hace llamar ISIS, Integrated Systems Improvement Services. Se trata de una compañía que ofrece seguridad, inteligencia, tecnología y entrenamiento para gobiernos y empresas privadas. Esta compañía se posiciona estratégicamente en todo el mundo, con un equipo y personal de gestión altamente acreditados. Tras la aparición de ISIS y la consiguiente divulgación de esta información que conecta a la compañía con el grupo terrorista, la compañía tomó la decisión de cambiar su nombre pasando a llamarse actualmente SIS, Special Intelligence Service, como forma de desligarse de esa más que sospechosa casualidad. La creación de este nuevo grupo terrorista tiene también posiblemente la intencionalidad de mezclar a Irán con estos grupos, tal y como ha afirmado en varias ocasiones el primer ministro israelí Netanyahu, sobre la posible financiación de Irán a grupos terroristas, para de esta forma posiblemente culpar a Irán de un nuevo autoatentado nuclear en territorio aliado en el que Irán habría supuestamente proporcionado armas nucleares a los yihadistas. De esta forma, Estados Unidos y sus aliados tendrían el pretexto para invadir el país. A pesar de que nuestros líderes puedan llegar a ser sumamente ambiciosos y capaces de fechorías con tal de hacer prevalecer sus intereses, bien saben, mejor que nosotros, que a nadie interesa el estallido de una tercera guerra mundial, pudiendo ser esta de carácter nuclear y suponiendo destrucción y caos que ningún beneficio económico podría llegar a dejar posteriormente. Así que, ¿qué intereses podría haber detrás de esta guerra? Bien cierto es que no sabemos a cuántos países afectará esta guerra de forma directa, pero si algo sí se puede entrever es que en esta guerra mundial, como en las otras dos anteriores, hay algo más que meros intereses. En esta guerra en la que no habría países ganadores, solo quedarían como vencedores aquellos que realmente manejan los hilos del sistema. Aquellos que se encuentran por encima de la clase política y que usan como títeres para conseguir sus objetivos. La élite económico-financiera. Quizás estemos ante lo que muchos conocen como nuevo orden mundial. Pero para llegar a ese punto de no retorno, se necesita una serie de eventos que deberán ocurrir en los próximos meses. Hay un tema que no debemos descuidar, y es precisamente el aspecto financiero internacional. Desde hace meses China, que es el mayor acreedor internacional de dólares en el mundo, se ha estado deshaciendo de los mismos. Algo que deben saber todos los que viven en Estados Unidos es que en el nuevo orden mundial Estados Unidos dejará de ser la principal potencia mundial. Así que la élite está preparando el colapso y el fin del dólar. Este año, China ha vendido algo más de 100.000 millones de dólares de bonos estadounidenses que acumula. Es decir, se está desprendido de papeles de deuda del gobierno estadounidense, y al mismo tiempo causa un enorme daño a la economía dolarizada, y al dólar en general, dijo Sanakoyev. El comercio del gigante asiático con el mundo ha alcanzado 4 billones de dólares. A China le deben prácticamente todos. Europa, África, América Latina, los países de Asia Central, entre otros, agregó el experto. Varias circunstancias significativas se han producido últimamente. La acumulación de oro que está haciendo China, es un síntoma de la escasa fiabilidad que empieza a despertar el valor fiduciario de la moneda de reserva mundial que es el dólar. El oro es el enemigo público número 1 del dólar y de sus bonos del tesoro. Es el primer síntoma del cerco a la moneda estadounidense, señaló por su parte el columnista Raúl Castillo. China y Rusia están despojando activamente al dólar del comercio internacional, inversiones, transacciones y reservas de bancos centrales. Solo el año pasado estas dos naciones alcanzaron un acuerdo permuta financiero por valor de 150.000 millones de yuanes, unos 25.000 millones de dólares. Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dijo el viernes 13, el mismo día de los atentados de París, que el personal de la entidad mundial propuso incluir el yuan chino en la canasta de monedas de reservas de la entidad, y que apoyaría la recomendación. Apoyo las conclusiones del personal, aseguró Lagarde en un comunicado. Sin embargo, Lagarde apuntó que la decisión recae en la Junta Ejecutiva del FMI y afirmó que se reuniría el 30 de noviembre para considerar la propuesta.
Es decir, lo que se viene es la debacle del dólar, y este deberá ser sustituido por una moneda global, y en la transición estará el yuan de respaldo. Lo más importante de esta jornada es que los líderes del grupo BRICS han firmado la declaración de UFA, que es el documento final de esta cumbre. En este documento los mandatarios evaluaron la situación política y económica internacional y también han fijado las metas de su cooperación en el marco del bloque. En lo que se refiere al ámbito internacional, les ofrecemos ver los puntos clave de este documento. Entonces, en lo que se refiere al conflicto armado en Ucrania, los líderes del grupo BRICS llamaron a todas las partes a cumplir los acuerdos de Minsk. También condenaron las violaciones de los derechos humanos en Siria por todas las partes de este conflicto. También rechazaron rigurosamente las sanciones económicas unilaterales contra cualquier país. También instaron a Estados Unidos a que ratifique la reforma del Fondo Monetario Internacional. En el caso contrario, ellos ponen bajo la duda la legitimidad de este organismo. También el bloque BRICS urgió a los países a cumplir sus obligaciones en la lucha contra el terror y en particular condenaron la actividad del grupo terrorista Estado Islámico, que como sabemos avanza en Siria e Irak. Y además consideraron inadmisible el uso de Internet para violar los derechos básicos de los ciudadanos. Y en lo que se refiere a la cooperación en el marco del grupo, este jueves los mandatarios del bloque han acordado la estrategia de cooperación económica hasta el año 2020 y el lugar especial en este documento ha ocupado, por supuesto, las perspectivas de desarrollo del nuevo Banco de Desarrollo, así como del Fondo de Reservas. Escuchemos los comentarios del presidente de Rusia, Vladimir Putin, al respecto. Saludamos el cumplimiento del establecimiento del nuevo Banco de Desarrollo con un fondo de reservas condicionales de divisas con recursos de 200.000 millones de dólares. En particular, el nuevo banco concederá créditos a proyectos conjuntos en las infraestructuras de transporte y energía y de desarrollo industrial. Este jueves los mandatarios del grupo BRICS tuvieron una jornada muy intensa, muy ajetreada. Todo empezó con la tradicional sesión de fotos que normalmente suele hacerse en el marco de las cumbres del grupo BRICS. Entonces, todos los mandatarios de los 5 países cuyos habitantes representan más del 40% de la población mundial posaron juntos frente a las cámaras. Rusia y China se han convertido en líderes mundiales por el crecimiento de sus reservas oficiales de oro, una airbag que se activaría en caso de crisis o de problemas con el dólar, la principal moneda de reserva, opinan los expertos. En los últimos 10 años Rusia y China han comprado activamente oro, y ambos lo han hecho por las mismas razones, escribe el sitio 9 económico 0EG. En particular, Rusia adquirió 570 toneladas, 3 veces más que el peso de la Estatua de la Libertad y un 25% más que China. Los expertos indican que ambos países se aseguran de esta forma contra los riesgos financieros y económicos, como aquellos conectados con la política monetaria supersuave de la Reserva Federal, Fed, de Estados Unidos o con eventuales problemas con las monedas de reserva. Cuanto más oro tiene un Estado, más soberanía tendrá en el caso de desastres con el dólar, el euro, la libra o cualquier otra moneda de reserva, comentó a la agencia Bloomberg Yevgeny Fyodorov, diputado del partido gobernante Rusia Unida. Para China esta es también una posibilidad de elevar el estatus del yuan al de moneda de reserva global. El gigante asiático actualmente dispone de 1.054 toneladas de oro y se sitúa en el 6º lugar en términos de reservas. Sin embargo, 0EG se muestra seguro de que las reservas de oro de China realmente exceden en 3-4 veces los datos oficiales. En general, las grandes reservas ofrecen una oportunidad para que los países jueguen en un mercado volátil, comprar barato y vender caro. Rusia ha aumentado sus reservas de oro por 11º mes consecutivo, una práctica que empieza a convertirse en una tendencia recurrente en los países en desarrollo, China entre ellos. Complot contra el dólar a la vista. Los activos de oro de Rusia aumentaron el pasado agosto en 12,7 toneladas métricas, aumentado su total hasta las 1.015,5 toneladas, según datos del Fondo Monetario Internacional, FMI, recogidos por Bloomberg.
Rusia y China llevan los últimos 10 años comprando activamente oro. Además, tanto China como Rusia han aumentado la producción nacional de oro, gran parte del cual lo adquieren sus bancos centrales. China alcanzó en 2012 su máximo histórico de oro, con 403,05 toneladas, lo que lo confirma como el primer productor de este metal precioso en el mundo, título que ostenta desde hace 6 años. Todo el mundo sabe que los días del dólar de Estados Unidos están contados. Los expertos indican que ambos países se aseguran de esta forma contra los riesgos financieros y económicos, como aquellos conectados con la política monetaria excesivamente suave de la Reserva Federal, Fed, de Estados Unidos o con eventuales problemas con las monedas de reserva. En particular, la cantidad de oro determina cuánto margen de maniobra tendrá un Estado en caso de desastres vinculados al dólar, al euro, o a cualquier otra moneda de reserva. Para China este fenómeno se presenta también como una posibilidad de elevar el estatus del yuan con vistas a convertirlo en una moneda de reserva global. En una entrevista con Kitco News, el director gerente de la firma de marketing CPM Group, Jeffrey Christian, indicó que China compra oro no para crear un nuevo estándar de oro, como muchos creen, sino que tiene como objetivo hacer el yuan más atractivo para que, finalmente, sea incluido en una cesta de divisas, conocida como derechos especiales de giro, SDR. Todo el mundo sabe que los días del dólar de Estados Unidos están contados, pero, en realidad, no hay. Si bien es cierto, en el mundo ya ha habido grandes depresiones económicas y hace pocos años una crisis financiera que golpeó a todo el mundo. Pero lo que muchos expertos financieros, economistas y hasta profetas ven es la proximidad de un gran derrumbe financiero global, que para ser exacto, podría significar la desaparición del sistema financiero tal y como lo conocemos. En este vídeo no se pretende alarmar a nadie, solo poner en alerta a las señales que se muestran día a día, señales que nos muestran el camino hacia una crisis, aún más fuerte a la crisis vista en el 2008. El colapso económico que se aproxima, según economistas, se debe al derrumbe en los precios de las materias primas, a la caída provocada del precio del petróleo y entre otros factores. Lo que genera la caída de las economías emergentes y por consiguiente la caída en las inversiones globales. Los síntomas ya se sienten en países europeos así como también en países latinoamericanos, síntomas como es la agudización del desempleo a nivel mundial. Por algo ya denominan la actual situación económica sudamericana como vacas flacas. Todo esto a causa que China se encuentra con dificultades en su economía, con menor liquidez en el mercado, caída en sus exportaciones, el temor de los inversionistas por saber que el gobierno chino no pueda solucionar el problema de la desaceleración. Sumado a estos problemas, Estados Unidos quiere sancionar a empresas chinas, congelar sus activos en el exterior y prohibir el ingreso de algunos empresarios a Estados Unidos en represalia al presunto espionaje de los chinos contra Estados Unidos, lo que podría agravar, aún más, la situación china. Lo que no se sabe, es que el problema de China va más allá de una simple desaceleración económica. China en su afán de proteger al yuan está aplicando estímulos, pero que no están siendo dirigidas hacia el consumidor. Lo que podría llevar a China hacia el 4% de crecimiento y en consecuencia, en ese escenario, sumergir al mundo en una profunda recesión global. Además, ese no es el único problema, sino que también es la inmensa deuda de las empresas chinas que lo han ido acumulando en los últimos años. Esta deuda del sector privado en China ya ha superado la deuda de Estados Unidos, según muchos analistas. En China todo ya parece estar fuera de control, aunque el gobierno chino está vendiendo reservas para proteger al yuan y a su economía. Esto demostraría que el problema económico en China es más grave de lo que se pensaba y podría reafirmar la teoría de la aproximación del colapso económico mundial. Ante estos eventos catastróficos que ocurrirían en el corto plazo, muchos países están tomando posiciones para protegerse ante un eventual colapso económico. Los bancos centrales de muchos países están comprando más oro de lo usual, tal es el caso de China e India, que en los últimos años han adquirido todo el oro de la Bolsa de Londres. En otros casos, algunos países europeos están retirando activamente su oro de Estados Unidos. Oro que se encontraba en los almacenes de la Fed, aunque analistas ven una influencia negativa en el precio del oro en esta tendencia. Lo citado anteriormente muestra que se están preparando para un evento mundial sin precedentes que podría suceder este año o el próximo y que todos los demás desconocemos. Además, expertos norteamericanos y hasta Nostradamus pronosticaron un inminente colapso económico que llevaría al mundo al completo caos.
Por último, se sabe que Estados Unidos juega sucio para limitar el crecimiento a los países emergentes y tratar de avasallar a sus enemigos históricos. Pero más ahora, que se ve amenazada su hegemonía económica, es que está tratando de acabar con las economías que se atrevan a desafiar el poder imperialista norteamericano. Por lo que busca aplicar sanciones, hacer guerra de divisas, lo que finalmente incide en el debilitamiento económico de China y de todo el mundo. En la actualidad, Estados Unidos con su gran aliado Arabia Saudita, por conveniencia, siguen manteniendo el precio del petróleo bajo para ahogar a Rusia, castigar a Venezuela e Irán y contener a China. De esta forma Estados Unidos pretende cuidar de su poder económico. Además de preparar el escenario perfecto para un conflicto militar con China y Rusia, lo que le permitiría a Estados Unidos otra vez reflotar toda su economía. Pero, por lo pronto, los efectos se están tornando peligroso para el mundo a no ser que el poder occidental ya esté originando el colapso económico para finalmente deshacerse de sus enemigos históricos con su poderío militar y así finalmente Estados Unidos sea el único quien tenga poder sobre el mundo. Bueno amigos. There is a global meltdown coming. It is a global depression. And one world currency and one world financial system is the end game. China said last week they want one global currency. France said yesterday or the day before that they want one world order, a new world order, at the end of this event. There is a big thing that's going to happen in London at this G20, and then they're hiding it, they're camouflaging it, they're not talking about it. Coordination of international regulation. What they are going to do is to put our Fed and our SEC under the control, in effect, of the IMF. Oh, come on. They're You going to believe take, they'll do this? That's what was in the draft agenda. They call it coordination of regulation. What it really is putting the American economy under international regulation. Yeah. And those people who have been yelling, oh, the UN's going to take over global Conspiracy government. theorists. They've been crazy, but now they're right. Yeah, well, when It's happening. Geithner said he would be open to the idea of a global currency last Exactly, week, yeah. those conspiracy people had said and suggested that for That's years. right. You're not wrong. Question of supranational currency. Incidentally, I can probably have good news to you. In my pocket there is a supranational coin, which was a gift given to me. And this is one unit of testing, probing unit, unity and diversity it's referred to, and it's referred to as international currency, United Future World Currency. Here it is. You can already take a look at it and even touch it. What it tells us is, indeed, this is a probe, a gift, but people are thinking on it, and most probably, one day we'll see something like that happening. You can use it, hold in your hand, and use it as a means of settlement. And this coin was given a special standard of the rules of its circulation. This is a symbol of our unity, our desire to jointly tackle such problems. Therefore, this is it, international currency. El Internet es como el centro comercial más grande que ha existido. De hecho, puede ir de compras viendo los escaparates de casi cualquier tienda a través del escaparate de su computadora. Pero a veces tener un mundo de opciones a su disposición puede ser complicado. Intentar encontrar su tarjeta de crédito cada vez que quiera comprar algo. Ingresar líneas y líneas de información personal y financiera. Y la amenaza del fraude y robo de identidad, que realmente puede quitarle todo el gusto al ir de compras. Pero, ¿qué pasaría si tuviera, digamos, una billetera en línea? Una que tuviera toda su información lista
y garantizada que todos los números de su tarjeta de crédito e información personal estuvieran protegidos y salvaguardados. Bueno, eso es lo que le ofrecemos con PayPal. Es una forma de hacer sus compras en línea de una manera más rápida, más segura y mucho más divertida. A continuación, le mostraremos cómo funciona. Usted visita un sitio web y elige PayPal como una opción de pago y compra algo. Todo lo que necesita hacer es ingresar a su cuenta de PayPal, revisar su información, confirmar el pago y ¡listo! Ahora todo lo que tiene que hacer es disfrutar de su compra cuando llegue. Además, registrarse es rápido y fácil en el sitio de PayPal. Después de crear una cuenta, enlace su tarjeta de crédito a su cuenta de PayPal. Su información de tarjeta de crédito está segura con PayPal. Así que deje de esperar y únase a PayPal. Como en cualquier otro restaurante, la clientela de este local come, bebe y pide la cuenta al terminar. Pero a la hora de pagar, además de utilizar dinero en efectivo o tarjetas de crédito, los clientes pueden utilizar la moneda virtual conocida como Bitcoin. La razón era una tecnología nueva, una oportunidad de ahorrar dinero y ser parte de algo que está cambiando el mundo. Dice el dueño de este local que comenzó a aceptar esta forma de pago hace solo unas semanas, porque lo considera una inversión a futuro, además de verle beneficios inmediatos. No tenemos las transacciones, el costo de la transacción que nos cuesta una tarjeta de crédito, que a veces depende de la tarjeta, pero de 2,5% hasta 5% a veces. Pero ¿cómo funciona esta transacción? Explica Michelle Sánchez que cada persona con bitcoins tiene una billetera virtual representada en este código. El cliente que se dispone a pagar escanea el código e introduce el monto a pagar. Da la orden de transferencia y casi de inmediato la transacción queda registrada. Todas las transacciones que han venido recibiendo. Exacto. Todo lo que tú ves en verde son las transacciones entrando
Hasta ahora, dice Sánchez, el restaurante ha recibido 78 transacciones. Ahora mismo con el valor que tiene, como $9.500, $9.800. Desde su concepción en 2009, el Bitcoin ha ido ganando popularidad y según las plataformas de Internet que siguen ese mercado, en este momento hay unos 12 millones de Bitcoins en circulación. De acuerdo a Coindesk.com, una página de web que da seguimiento al mercado del Bitcoin, la moneda cotiza alrededor de los $800, pero los expertos advierten que el mercado es volátil. Y las fluctuaciones diarias pueden ser bastante drásticas. Tenemos evidencia de que el valor de Bitcoin puede cambiar hasta el 20%. Explica Bustamante que las cuentas de Bitcoins no registran información personal y la transacción ocurre de manera anónima. Añade que en este momento la moneda no está regulada, pero este economista asegura que eso está por cambiar. No tiene una agencia de regulación central. Ahora, el gobierno federal de los Estados Unidos está en el proceso de regularla. Dicen los expertos que es difícil predecir qué impacto tendría una regulación de la moneda en su valor. Pero para este emprendedor, el experimento vale la pena. Cada Bitcoin que recibimos lo estamos guardando. Adriana Hauser, CNN, Miami. La identificación biométrica parece ser parte del pasado, por lo que la empresa de pagos en línea propone una nueva manera de identificarnos en Internet. Jonathan LeBlanc, jefe de desarrollo de PayPal, quiere que nos olvidemos de las contraseñas y de los métodos de identificación biométricos, para darle paso a una nueva forma de hacer este tipo de cosas, integrándolas a nuestras propias funciones corporales. LeBlanc se encuentra trabajando en diversas maneras de personalizar el pago de servicios, incluyendo tecnología empotrable al cuerpo, como chips de silicona, implantes cerebrales, e incluso cápsulas digeribles que detectan la glucosa presente en el estómago para formar un mapa personal único y así reforzar o reemplazar nuestras contraseñas con una identificación corporal natural. No puedo especular lo que PayPal hará en el futuro, pero estamos buscando nuevas técnicas para identificar a sus usuarios. Tenemos en desarrollo un escáner de huellas digitales en estos momentos, así que definitivamente estamos buscando algo en el campo de la identificación, dijo al Wall Street Journal. Según el mismo LeBlanc, hay una startup disponible por cada proyecto que menciona en su presentación, Killal Passwords, por lo que, quizás, solo bastaría algo de tiempo para que comencemos a ver personas pagando sus cuentas con la punta de sus dedos. ¿Hasta dónde iremos a llegar con el desarrollo tecnológico? Fuente, ar.noticias.yahoo.com. Suecia, el primer país sin billetes de curso legal. El primer país europeo en introducir los billetes en su sistema monetario será el encargado de cumplir la profecía New Age que preveía la desaparición del dinero físico con la llegada de los medios de pago digitales. Suecia introdujo el papel moneda en el año 1661 de la mano del cambista Johan Palmstruch, quien entregaba billetes como recibo para quien depositaba oro u otro metal en el Banco de Estocolmo. Hoy, el país escandinavo evalúa la posibilidad de volver a ser pionero, aunque en esta ocasión eliminando por completo monedas, billetes y toda expresión física del dinero para sustituirlos por tarjetas de crédito, abonos a través del teléfono móvil y pasarelas de pago vía Internet. Desde hace varios años, algunas ciudades suecas han dejado de aceptar el dinero en efectivo. De hecho, las monedas y los billetes ya solo representan el 3% del dinero en circulación, en contraste con el 9% de promedio de la eurozona y el 7% de Estados Unidos. Lucha contra la delincuencia. Una de las principales causas de la extinción del dinero sueco está en la lucha contra el crimen. Un incremento en los robos a mano armada llevó a las entidades financieras a iniciar una progresiva disminución del uso de efectivo en operaciones bancarias. La iniciativa se tradujo en una drástica reducción de los asaltos, que han pasado de 110 a solo 16 en 3 años. Si podemos reducir la cantidad de dinero que circula en los bancos y las compañías, también se reducirán los robos, ha explicado Marie Luth, portavoz del Sindicato de Trabajadores Bancarios, a la página web de la BBC británica. Cuando abandonemos totalmente el dinero, no habrá más robos. ¿Qué sentido tiene robar un banco si no hay nada que llevarse? Concluye. El bus y la limosna, con tarjeta. La delincuencia fue precisamente la causa que obligó al Ayuntamiento de Estocolmo a eliminar el pago en efectivo de los autobuses públicos, después de que varios conductores fuesen asaltados para quitarles por la fuerza la recaudación. Ahora se paga con tarjetas de prepago o con el teléfono móvil. Los nuevos medios de pago han llegado incluso a algunas iglesias como la de Carl Gustaf en Karlshamn, al sur del país.
Gustav decidió adaptar las costumbres religiosas a la última tecnología y se convirtió en el primer párroco del país en instalar un lector de tarjetas para facilitar a los feligreses la donación de sus generosas limosnas.